Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Que Yahweh les bendiga, damos gracias este día de reposo y estoy en esta noche con los hermanos acá, amigos, para poder compartir la palabra de Yahweh. Vamos a estar viendo un estudio muy bueno y con un mensaje que realmente confronta, porque a muchos no les va a gustar este estudio, porque voy a estar hablando de las religiones. Voy a estar hablando un poquito del origen de las religiones, qué es la religión. Muchos practican en el mundo la religión. Hay diferentes tipos de religiones, gracias. Entonces, vamos a ver el origen de la religión, vamos a ver cuáles son las religiones más conocidas en el mundo y vamos a ver de que el creador de los cielos y la tierra, el nombre en hebreo es Yud, Hei, Vav, Hei, el yo soy el que soy, él nunca formó una religión. Él nunca formó en sus escrituras, en la Torá, en los 5 primeros libros que es la Torá, en el Tanaj, que son los libros de los profetas, de libros históricos, en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, lo que se le llama Nuevo Testamento. Nunca Yahweh, nunca formó una religión. Entonces, vamos a ver en esta noche este estudio y vamos a entender que la religión o las religiones la creó el hombre, el ser humano. Cuando uno dice que es parte de un credo, de una religión, estamos hablando de que esa persona está dentro de un sistema religioso, un sistema hecho por el hombre y no por Yahweh, por el Creador. Entonces, la palabra religión viene del latín, que significa religare. Es una palabra que viene del latín, no viene ni el hebreo ni el griego, del latín que significa religare, que significa ligar o atado. Entonces, cuando uno habla de estar en una religión, por ejemplo, uno puede decir, ¿de qué religión sos? Yo soy católico. Bueno, el ser parte del catolicismo o de ser un religioso o tener una religión es estar ligado, es estar atado a una creencia. En el caso, catolicismo, cristianismo, judaísmo, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver. Hay 5 religiones más conocidas en el mundo y las más grandes en el mundo, donde hay millones de personas que están dentro de estas religiones, que ahora lo vamos a ver. Entonces, otra cosa que también tenemos que entender, por eso este mensaje para muchos va a ser un mensaje que confronta, pero de eso se trata. La verdad te confronta, la verdad te saca el velo, la verdad te libera del engaño. Entonces, este estudio es para que podamos darnos cuenta de que hay millones de personas que pueden ser vos, yo, gracias al Padre he salido de este sistema, somos parte de esa religión, somos parte de este ligado, de esta atadura que nos da la religión. Entonces, cuando hablamos de religión, hablamos de que es un sistema creado por el hombre y que de Yahweh no tiene nada. Entonces, vamos a ver que cuando uno habla de religión, está hablando también de idolatría. Porque toda religión, escuchadme bien lo que digo, toda religión, y ahora vamos a ver las 5 principales, toda religión, cristianismo, catolicismo, judaísmo, budismo, hinduismo y el islam, son 5, 6 en realidad. Porque el cristianismo entra el catolicismo y el protestantismo, o sea, sería la iglesia, lo que se le llama iglesia cristiana evangélica. Todas estas religiones, todas estas creencias tienen idolatría. ¿Y qué es idolatría? Es adorar a falsos dioses. Y me decís, ¿cómo puede ser?
que esto sea así? Bueno, ahora vamos a estudiarlo. Porque aún el cristianismo, dentro de lo que es las iglesias cristianas evangélicas, también están practicando una idolatría. ¿De qué manera? Cuando adoran a Jesús. La adoración a Jesús es idolatría. Cuando uno estudia las escrituras con un contexto hebreo, uno entiende que la adoración es solo a Yahweh, al Padre que está sentado en el trono. Y la exaltación, el reconocimiento, la gratitud, el poder exaltar su nombre y agradecerle todo lo que él hizo en la cruz es al Mesías, claro, al Mesías y a Joshua. Pero la adoración es solo a Yahweh. Solo a Yahweh adorarás, solo a Yahweh le servirás. Entonces, vamos a ver que todas las religiones tienen muchas cosas en común. Y que una de ellas, la idolatría. Y la idolatría es abominación para Yahweh. Es rechazo absoluto. Entonces vamos a ver también que tenemos que ver que cuando uno habla de religión, es un credo o un sistema que creó el hombre, donde tiene un conjunto de rituales, prácticas que desarrollan su fe, y también es un conjunto de creencias e ideologías y doctrinas. Dentro de las religiones hay valores espirituales, prácticas y declaraciones de una creencia o de una fe. Entonces, eso es una religión. Yahweh nunca creó una religión. El Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra, nunca creó una religión. Entonces, Yahweh no creó el judaísmo, Yahweh no creó el cristianismo, Yahweh no creó el catolicismo, el hinduismo, el islam y el budismo, que son las 6 religiones más grandes del mundo, y después hay muchas más. Yahweh no creó eso. Yahweh creó un pueblo, Kadosh, santo, apartado para él. Donde de ahí sería el Israel de Yahweh, no el Israel de hoy, porque el Israel de hoy es sionista, y el sionismo está con los masones y los Illuminatis, y están totalmente contaminados, donde Yahweh tiene que restaurar a ese Israel. ¿Dónde está el Israel verdadero? ¿Dónde está el verdadero pueblo? En las naciones. Que eso después lo voy a explicar a lo último. Entonces, las religiones tienen muchos puntos en común. Y uno de los puntos es que todas las religiones hablan de expandir el mensaje, de llevar el mensaje en todas las religiones. En el judaísmo, lo que podemos ver de diferentes a otras religiones es que es más cerrado el credo o la creencia o la enseñanza. El judío no va a predicar a todos, solamente a lo que es Judá, lo que está en el judaísmo. Pero todas las demás, el islam, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el catolicismo, llevan su mensaje a todas partes. Otro punto en común, que todas las religiones crean un Dios o un creador todopoderoso. Por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo, un solo Dios. El islam, Alá, ¿no? En el islam, Alá es un Dios. Por ejemplo, en el budismo no existe un Dios. En el budismo están las enseñanzas de Buda, que era un hombre que tenía mucha riqueza y que se hizo linchera y llevaba mensajes positivos de reflexión, de filosofías a todo lo que era la India. Y judaísmo, vemos que hay un solo Dios, que sería Hashem, como ellos lo dicen, el nombre, o el eterno, que nombran el nombre de Yud-Heh Vav-Heh. Entonces, otra unión o otro punto en común de las religiones
es que todas las religiones tienen un profeta y un líder espiritual. En el cristianismo está Jesucristo, en el catolicismo está Jesús o Jesucristo, en el Islam está Mahoma, que era como un profeta, en el hinduismo está el dios Brahma, donde después de ese dios vienen otros dioses. En el hinduismo se cree también en una trinidad divina. En el budismo está Buda, no hay un dios, pero está Buda como alguien que representa a alguien como un mesías, un ungido o un líder espiritual, claro, o referente. Y en el judaísmo podemos ver que ellos están esperando un mesías. El mesías Yahoshua, Jesucristo, él, que se conoce como Jesucristo, él vino, pero ellos, la mayoría de los judíos, hay un grupo de judíos que creen en el Hijo de Yahweh, lo han rechazado. Entonces están esperando a un Mesías. Entonces, otro punto en común de las religiones, lo que podemos ver es que hay siempre sacrificios y derramamiento de sangre. Y todas las religiones, cristianismo, catolicismo, hinduismo, budismo, judaísmo y el islam, todas enseñan un castigo eterno, el infierno. Y esto me llamó mucho la atención al estudiar. Y ustedes saben que cuando uno estudia las escrituras en un contexto hebreo, la palabra infierno no existe. Es una palabra que los católicos crearon cuando hicieron la traducción a la famosa Reina Valera. Lo que existe en el hebreo es la palabra Sheol, en el hebreo, que significa lugar de sepulcro, lugar de muertos, tumba, donde duermen las almas. Y en el griego está el Hades o el Gena, esas dos palabras, que el Hades es el mismo Seol, no es un infierno. Y el Gena es una palabra que el Mesías usa, que es basurero, que significa basurero, Gena, en griego. Entonces, el Mesías usa esa palabra refiriéndose a lo que sería el lago de fuego y azufre, la segunda muerte. Entonces vemos que ese infierno que nos han enseñado las religiones, quizás estuviste en el catolicismo, o estás, o en el cristianismo, o fuiste parte del hinduismo, del budismo, del judaísmo, de todas estas religiones, te han enseñado de un infierno que en realidad no existe. ¿De dónde viene esto? Bueno, en mayor parte de la Iglesia Católica ha manipulado con este tema del infierno, con el tema de las indulgencias, con el tema del purgatorio, ha manipulado a millones de personas en toda la historia humana. Y si vos no diezmabas, si vos no ofrendabas, si vos no hacías lo que ellos te decían, te ibas a un infierno. Los pecados no eran perdonados por la Iglesia Católica. Y esto era totalmente una manipulación y un engaño. Ahora, todas las religiones, y al finalizar voy a explicar algo con respecto a todas estas religiones, porque muchos se estarán preguntando, entonces Eric, ¿vos en quién crees? ¿Qué sos? ¿No sos cristiano? ¿No sos católico? ¿Qué sos? Bueno, después al final lo voy a explicar. Otro punto en común las religiones es que tienen un libro sagrado. Todas las religiones tienen un libro sagrado. Por ejemplo, el Islam tiene el Corán, llamado libro sagrado Corán. El Islam fue creado o fue, desarrollado como religión en el siglo VII. A 700 después del Mesías aproximadamente, en el siglo VII. Ahora, ellos crearon un libro sagrado llamado Corán. ¿Y cómo es esto? El profeta de lo que es la religión del Islam, el profeta se llamaba Mahoma.
Y Mahoma recibe una revelación de un supuesto ángel de Yahweh, donde le da este libro sagrado llamado Corán. Entonces, en ese Corán hay todas palabras de Alá directamente, de ese Dios del Corán, donde están escritas en árabe, y ellos tienen prohibido traducir ese libro sagrado para ellos a otro idioma. Entonces siempre tiene que estar en árabe. Recuerden que el Corán habla de que el hijo de la promesa, ellos creen en el Dios de Israel, pero no le dicen Yud-Hei Vav-Hei o Yahweh, sino que le dicen Alá. Y ellos dicen que Isaac no era el hijo de la promesa, sino Ismael. Entonces ellos toman a Abraham como padre de la fe y toman a Ismael como descendencia. Recordemos que la descendencia, o sea, el Islam viene de Ismael, porque cuando uno estudia la genealogía, Ismael fue a vivir en el desierto. Los árabes, los musulmanes, todo lo que es la religión del Islam, son descendientes de Ismael. Entonces ellos toman a Ismael. Por eso, Medio Oriente, hay tanta guerra con Israel, porque Israel es fruto de Isaac, porque de Isaac vino la descendencia. Isaac vino Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que el Islam es una religión donde hay millones de seguidores, donde tienen obviamente prácticas sobre su religión. Entonces vemos que uno de los libros sagrados de la religión del Islam, este libro es el Corán. El budismo, por ejemplo, la religión del budismo, tienen textos sagrados, se llaman textos budistas, escritos por Buda. 600 años antes del Mesías se creó esta religión. Antes que el Mesías venga a la tierra, se creó lo que se llama la religión budista, por medio de este hombre llamado Buda, que en realidad se llamaba Gautama, que luego le ponen por nombre Buda. Este hombre era un monje, vuelvo a decir que tenía una familia muy adinerada y que dejó todas sus riquezas y se fue a llevar sus mensajes de reflexión, de filosofía, de verdad de vida a la gente necesitada. Y de ahí se crea lo que es la religión del budismo o el Buda. Yo de verdad después voy a subir imágenes, quizás mañana, sobre estas religiones para que entiendan las imágenes que hay en el mundo y uno diga, bueno, mira el Buda, bueno, y uno sepa de qué religión es. Entonces, el budismo, Buda, por ejemplo, la palabra Buda en el hindú, que el idioma hindú, significa iluminado. Entonces, cuando uno habla alguien dice, yo soy de la religión budista o creo en el Buda, Buda significa iluminado. Y lo que tiene el budismo, esta religión, que no adoran a ningún creador o a ningún dios, solamente el reflejo y el consejo y las verdades de esta vida la tiene este hombre llamado Gautama, que luego se llamó Buda, iluminado. Entonces, vemos la tercera religión, el hinduismo. El hinduismo es muy similar al budismo. Y también se creó aproximadamente en el 530 antes del Mesías. 560 el budismo y el hinduismo aproximadamente también en ese siglo. Donde el hinduismo tiene textos sagrados, filosofías y creencias. De ahí viene el yoga y de ahí viene manifestaciones de demonios como este espíritu llamado Kundalini, que significa serpiente. Y este es el estudio que yo di la otra vez, el lunes pasado, sobre el falso Espíritu Santo dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque la misma manifestación que tienen esta creencia del hinduismo
donde giran la cabeza, donde giran así, dan vueltas, donde mueven los brazos, donde se revuelcan, donde hacen ruido de animales. Todas esas manifestaciones se ven mucho en las iglesias, y cuando uno estudia a fondo ese tema, nos podemos dar cuenta que son demonios, espíritus inmundos, espíritus engañadores dentro de la iglesia, y que el verdadero Espíritu Santo de Yahweh no obra de esa manera. Entonces, todas esas cosas podemos darnos cuenta, y que el hinduismo, tanto como el budismo y como el islam, son religiones satánicas, son engaños del mismo Satanás. Primero, y voy a hacer una pausa acá. 3 religiones primeras: islam, budismo y hinduismo. El islam dice que un ángel le dio a este tal Mahoma una Biblia. ¿Qué dice Pablo en las Escrituras? Que si un ángel, si alguien que se presente con otra escritura que venga de parte del Dios de Israel, de Yahweh, sea anatema, sea maldito. Pablo bien lo aclaró. El Buda también son escritos hechos por un hombre y que realmente no vienen del verdadero creador. Y el hinduismo exactamente lo mismo. Entonces estas 3 religiones son un engaño del mismo Satanás. Porque cuando uno ve los dioses del budismo, del islam, que es la creencia más conocida en el mundo por los millones de fieles que tiene, y el hinduismo, la mayoría de estos dioses que tienen son demonios, que tienen varios brazos, que son como una divinidad trinitaria, y esto lo he enseñado, que la doctrina de la Trinidad es satánica, es babilónica, no es bíblica, no es de Yahweh. Yahweh no es trinitario, y esto lo he enseñado ya. Entonces, cuando uno estudia la doctrina de la Trinidad, vemos que es pagana, babilónica, porque viene de la antigua Babilonia por medio de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Entonces, hablamos de judaísmo. El judaísmo nace en el siglo I, luego del Mesías. Si bien estando el Mesías ya en tierra, predicando, llevando el reino de Yahweh, ya existía un grupo de llamados judíos, fariseos, ortodoxos, donde ellos tenían como una secta, donde ellos guardaban la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que tenemos nosotros, pero ellos eran religiosos. Y de ahí nació lo que es hoy el judaísmo ortodoxo. Entonces, si bien el judaísmo nace de la tribu de Judá, pero en el siglo I empieza como a formarse. Recuerden que en ese tiempo habían 2 clases de escuelas de Torá, Hillel y Shammai, que eran diferentes, donde los de Hillel siempre eran ortodoxos, estructurados, que eran los que confrontaban más al Mesías, que decía, bueno, si eres el hijo de Yahweh, si eres el hijo de Hashem o del Padre, haz esto, lo otro, y cómo puede ser lo otro, y acusaban. Ellos eran siempre los que confrontaban al Mesías, o aún lo querían matar. Entonces, de ahí viene el judaísmo. Cuando hablamos de judaísmo, si bien ellos guardan la Torá de Yahweh, la palabra de Yahweh, que esa es la verdad, la verdadera palabra que viene del verdadero Dios, del creador de los cielos y la tierra, pero el judaísmo tiene muchas costumbres paganas y babilónicas. Y esto también ya lo he enseñado. Cuando hablamos de judaísmo, ¿qué es lo que nos viene? La estrella de hexagrama, la estrella llamada estrella de David. Y uno estudia el origen de esta estrella y de David no tiene nada. Es una estrella que los usaron los pueblos paganos, aún Egipto la usaba, y llamada estrella de Refán, como dice la Escritura, que era una estrella que la usaba la diosa Ishtar, que sería la Semiramis de Babilonia, y también la usaba el dios Moloch, que era el dios de que se comía los bebés recién nacidos, donde le tiraban en el vientre a este dios, donde tenía una estrella de hexagrama. Entonces, cuando uno estudia
las religiones, ves que tiene satanismo, paganismo, ocultismo, y nos damos cuenta de que Yahweh nunca formó una religión. Si vos hoy sos parte de una religión, quiero decirte que vas por mal camino. Yo era de una religión, pero Yahweh me sacó. Entonces, cuando hablamos de religión, es estar dentro de un sistema creado por el hombre y manipulado por los Illuminatis y por Satanás. Por eso yo voy a estar hablando dentro de poco un estudio llamado La Matrix, el sistema de este mundo. Y no es ninguna película, pero hubo una película que hablaba de un sistema que controlaba a todos. Pero hay una Matrix, hay un sistema satánico que controla todo y aún está dentro de las iglesias y de las religiones. Entonces vimos ya 4 religiones: el Islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo. Vamos a ver ahora 2 más, que es el cristianismo y el catolicismo. Cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo fue inventado por Constantino en el año 325, en el año de Nicea, Concilio de Nicea. El cristianismo nace con toda una multitud de creyentes que eran discípulos de los discípulos del Mesías. Constantino, al ver que la cantidad de creyentes pasaban los años, se multiplicaba sobre Jerusalén, sobre Israel, Constantino era un poderoso, era como un político poderoso romano, y él veía que los gentiles, como dice la Escritura, crecían en aumento, y que el judaísmo se cerraba y cada vez se aislaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él quiso unir la política, el poder que tenía el Imperio Romano, con la fe, con la creencia que las masas en ese entonces tenían. Y ahí es donde él crea un sistema religioso llamado cristianismo. Hay mucha gente que está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero cuando uno estudia la historia, esa es la verdad. El cristianismo es una religión. Porque yo era cristiano evangélico hace muchos años. Y hace varios años el Padre me ha enseñado y me ha mostrado la verdad. Donde hoy yo puedo decir cristiano, la palabra cristiano significa pequeño ungido. Y soy más que un cristiano. Y ahora voy a explicarlo quién soy yo como identidad para Yahweh. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno habla con muchos cristianos de diferentes iglesias, denominaciones, ellos creen que tienen la verdad absoluta, que el catolicismo está errado, que el hinduismo está errado, que el budismo está errado, que el islam y todas las religiones, que ellos tienen la verdad absoluta, y es una religión más el cristianismo. Y la creó alguien con autoridad dentro del Imperio Romano. Y Roma es la bestia del Apocalipsis. Entonces, eso también lo voy a estar enseñando. Entonces, Constantino, ¿qué es lo que hace? Él, en el siglo II, nacen lo que son llamados los padres de la Iglesia. Clemente, Agustino de Hipona, Alejandría, bueno, todos nombres, ahora no lo anoté acá, pero son todos padres de la Iglesia. Busquen en internet y verán que muchos esos llamados padres de la Iglesia son padres de la religión, donde en el siglo II ellos tomaron esas masas que eran discípulos de los discípulos del Mesías y ellos venían con doctrinas greco-romanas, con creencias greco-romanas, donde ellos infiltraron la doctrina del infierno, donde ellos infiltraron dentro de las congregaciones que eran en las casas. Las congregaciones eran en las casas, no existían todavía los templos empezaron a funcionar en el siglo III, IV por medio de Constantino, que eran templos paganos, donde los tomaron, y estos padres de la Iglesia contaminaron el pueblo de Yahweh. Ya en el siglo II, esa quejilá, esa congregación que existía de los discípulos del Mesías, empezaron a contaminarse.
En el siglo III aparece Constantino, y Constantino toma a estos padres de la iglesia, toma estas masas y crea el cristianismo. El cristianismo es un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo? Es tomar muchas verdades y armarlas a beneficio propio. Sincretismo religioso. Entonces el cristianismo está inventado por un romano, por el Imperio Romano, donde el cristianismo es la hermana, o sea, el cristianismo es el hermano de la Iglesia Católica. Luego, a través de estos padres de la Iglesia, Constantino crea lo que es la Sagrada Iglesia Católica. Entonces, cuando crea la Iglesia cristiana, a su vez, luego se levanta en el siglo IV la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que pasa? Todos conocemos siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, específicamente siglo XV, donde está la famosa reforma de Lutero, ¿no? Donde está la reforma de Calvino y todo lo demás, porque se levantan de ese grupo llamados cristianos protestantes. ¿Por qué se llamaban protestantes? Porque protestaban contra la Iglesia Católica, contra el imperio. ¿Por qué? Porque del siglo IV al siglo XV tenían prohibido, todos los que creían en un Dios o en un Salvador, tenían prohibido tener una Biblia. Tenían prohibido leer la Biblia. Y muchos, si tenían una Biblia en mano, los mataban, los torturaban y los prendían fuego. Y luego se llamó, en el siglo XVI, la Santa Inquisición. De santa, nada. Mataron a millones de personas. La Iglesia Católica, el Imperio Romano. Entonces, en el siglo XV viene la Reforma. Ahora, esa reforma sirvió porque el mismo Lutero le clavó una lista en la puerta de ahí de lo que sería hoy el Vaticano, diciendo muchas mentiras de la Iglesia Católica. Pero lo que hoy pastores, ministros, Asamblea de Dios, la Unión de Asamblea de Dios y todo lo que son la iglesia cristiana llamados protestantes en la antigüedad, la reforma sirvió, pero ya venía contaminada las escrituras. Cuando uno habla de la reforma de Lutero, que algún día voy a explicarlo de fondo esto, ya venía contaminada las escrituras. ¿Por qué? Porque al traducir la Iglesia Católica injertaron falsas doctrinas, injertaron palabras que no son correctas del original del hebreo, y esa reforma todavía siguió contaminada. Entonces, cuando uno estudia la historia del cristianismo y del catolicismo, son muy similares. Y si uno va a una iglesia católica y una iglesia cristiana, hay muchas cosas que son similares y hay otras que no. Entonces, el cristianismo no adora a falsos dioses o imágenes o a santo el cristianismo, pero adora a Jesús, y Jesús no se le tiene que adorar, a Yahweh solamente. Sí, el reconocimiento, la exaltación y la gratitud a nuestro amado Mesías por lo que él hizo en la cruz. El catolicismo adora a la Virgen María. Entonces es idolatría también. ¿Quién es la Virgen María? La madre del Mesías, de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana son religiones creadas por el Imperio Romano. Entonces, cuando hablamos, están tirando fuego artificial. Cuando hablamos de estas religiones, es importante entender que estas religiones lo que hacen es manipular y manejar a millones de personas en el mundo, donde el fin de estas religiones es la perdición de esas almas. Una religión no salva a nadie. Una religión no perdona pecados. Una religión no te da una nueva vida. Una religión no te lleva al cielo, no te lleva a una nueva vida o un mundo venidero. Una religión te lleva a una perdición, a un engaño, porque esas religiones la inventó
el mismo Satanás donde usó al ser humano. ¿Dónde nace la primera religión? En Babilonia antigua, 4000 años antes del Mesías. Luego de la Torre de Babel, cuando el hombre crea la Torre de Babel, aproximadamente 1000 años después de Génesis y del diluvio, después del diluvio que Yahweh inundó la tierra con juicio, vino la Torre de Babel, que fueron los primeros pobladores en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A partir de ahí se crea la ciudad, la antigua Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Entonces, de ahí, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod era el cazador, Semiramis era su esposa. Nimrod muere por una bestia del campo, por un animal. Y Semiramis corta en 10 pedazos el cuerpo de su esposo y los reparte a las 10 ciudades que formaban la antigua Babilonia. ¿Qué es lo que hace Semiramis? Al quedar embarazada, ella obliga al pueblo a adorar a ese hijo que vendría llamado Tamuz. Y nace un 25 de diciembre dentro del calendario solar, que ese calendario babilónico antiguo luego toma Roma, y Roma cambia el nacimiento de nuestro amado Yahoshua de un 25 de diciembre que fue el nacimiento de Tamuz. Por eso quizás alguno dice, pero Jesús no nació el 25 de diciembre, dicen que nació el Tamuz. Bueno, ¿quién era Tamuz? El hijo de Nimrod y Semiramis en la antigua Babilonia. Entonces, cuando vemos que desde antigua Babilonia, 4000 años antes del Mesías, viene la idolatría, viene la religión. Y a través de 600 años antes del Mesías se crean estas grandes religiones que es el Islam, el hinduismo y el budismo. Luego nace en el siglo I el judaísmo y en el siglo III y en el siglo IV el cristianismo y el catolicismo. Entonces, hoy en día, la mayoría de las personas en el mundo siguen a un Dios a través de una religión. Dios no es religión. El Dios de Israel, el verdadero Elohim, Yahweh, no es religión, es relación. La religión no es relación con Yahweh. La religión no es un acercamiento, un caminar, una comunión con el Creador. Solamente podemos tener una comunión con el Creador por medio de su Hijo, el Mesías Yahoshua, el verdadero representante del Creador de los cielos y la tierra. Por eso Él dice que Él es el único camino, la única verdad y la única vida al Padre. Camino, verdad y vida. Camino, uno, solo, no hay otro. Ese camino tampoco es una religión. Ese camino no es religión, no es cristianismo, no es catolicismo, no es hinduismo, no es budismo. Ese camino se llama Yahoshua, de Yahweh viene la salvación. El Mesías no es una religión. Por eso cuando alguien dice, ¿de qué religión sos? Hoy mismo me preguntaron, ¿de qué religión sos? No, no soy de ninguna religión. ¿Cómo que no sos de ninguna religión? Si vos lees la Biblia, si vos estudiás la Biblia, ¿sos de una religión? No, porque ser de una religión es estar en el sistema de este mundo. Es estar en un engaño. Entonces, cuando hablamos de religión, hablamos de una verdad distorsionada. ¿Y cómo se llama eso? Herejía. Las religiones son herejías. Y me hace acordar a Satanás cuando le dijo a la mujer, si comieras del fruto de este árbol, serías como Yahweh, serías como el Creador, serías como Dios. Totalmente una mentira. Entonces, cuando vemos las religiones, vemos que atrás de todo esto está Satanás. Ahora, hay un grupo de personas que se dicen ser ateos. ¿Quiénes son los ateos? Los que no creen en nada. Y quiero decirles que todo ser humano cree en algo o en alguien. Todo. No hay ninguno que diga, no, yo no creo en nada. Por lo menos crees en vos mismo. Bueno, entonces hay una creencia. El mismo Mesías dijo, todo ser humano, todos ustedes tienen una medida de fe.
todos creen en algo o en alguien. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, Devarim en hebreo, Deuteronomio 6, versículo 4, dice Yahweh, el Dios de Israel, el yo soy, yo soy uno, Ejad. Yahweh es uno. Oye Israel, Yahweh, su Dios, su Elohim, Yahweh uno es. Solo a Él le adorarás, solo a Él le servirás, solo a Él te entregarás todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Entonces, toda la adoración, toda la entrega de nuestras vidas es a Él. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y el sello de su creación perfecta está su Hijo amado, Yahushua. Éxodo 20 dice, no adorarás a ningún otro Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. No adorarás a ningún otro Dios. Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Yahushua es el Hijo de Yahweh. Pero Yahushua no es Yahweh. Es el Hijo de Yahweh. Es la imagen del Dios invisible. Y hay versículos que están torcidos y manipulados por la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica afectó al cristianismo, siendo la hermana de la Iglesia Católica. Entonces, cuando Yahweh dice, no adorarás a ningún otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, está diciendo solo a mí, ni a su Hijo, porque la Trinidad en la Biblia hebrea no existe. No existe. Entonces, no existe una religión verdadera. No existe. Toda religión es un engaño de este mundo, del hombre y de Satanás. No existe una religión que venga de Yahweh. Ahora, dentro de todas las religiones, cristianismo, catolicismo, hinduismo, budismo, judaísmo, todo ismo. De todas las religiones que hay en el mundo, hay una que es madre, dice Yahweh en la Escritura. La madre de todas las religiones. La gran ramera. ¿Quién es una ramera? Una prostituta. Aquella que vende su cuerpo, entrega su cuerpo a cambio de algo. En el caso, lo más común es dinero. Cuando dice la gran ramera, la gran prostituta. Recuerden que Apocalipsis, y esto ya venimos estudiándolo, Apocalipsis cuando habla de mujer se refiere a un pueblo, congregación o iglesia. Por eso cuando dice los 144.000 que no tocarán mujeres porque son vírgenes, se refiere al estado espiritual, que no se contaminan con otra mujer, sino que están guardados para el verdadero Dios. La madre de las hijas rameras. ¿Y dónde está esto? Apocalipsis 17. La madre de las religiones. La madre de todas las iglesias religiosas, la gran ramera, donde en su frente está escrito la gran Babilonia. Entonces, esta gran ramera, esta madre de las religiones, tiene un sello en la frente, como los hijos de Yahweh que van a ser sellados. Esta gran ramera tiene un sello donde dice la gran Babilonia. ¿Por qué la gran Babilonia? Porque la palabra Babilonia significa confusión y que esta gran ramera, madre de las religiones, viene desde la antigua Babilonia totalmente en toda la historia humana. Entonces,
Apocalipsis 7 dice, la condenación de la gran ramera está sentada en muchas aguas. Es la Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, para Yahweh y para las Escrituras y para el Apocalipsis, es la gran ramera. Es la madre de todas las hijas que son rameras también. Porque si hay una gran ramera, hay otras rameras. Entonces todas las religiones están totalmente contaminadas y guiadas por el mismo Satanás. Dice que está sentada en muchas aguas. ¿Qué representa las aguas en Apocalipsis? Las naciones. Porque maneja y controla las naciones. Y vemos que esta gran ramera se está sentada en una bestia. Y esto lo voy a explicar la semana que viene con Apocalipsis 12, el dragón y la mujer. Y voy a explicar también Apocalipsis 13, donde habla quién es esa bestia. Y esa bestia tiene cuernos, y de los 10 cuernos bajan 3 y sale 1. Bueno, todo eso lo voy a estar explicando. Apocalipsis 18 dice, y caerá la gran Babilonia, la gran ramera. Ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en cueva de demonios. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es lo peor que hay. Es una abominación terrible para Yahweh. Es una cueva de demonios. Por eso muchos se sorprendieron cuando vieron la catedral Notre Dame, ahí en París, que habían demonios, gárgolas. Todos templos católicos están consagrados al satanismo, consagrados a lo que es la masonería y lo que es el satanismo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que esta iglesia va a ser condenada por Yahweh, esta gran Babilonia, esta gran ramera va a ser condenada por Yahweh cuando caigan las copas de la ira sobre la tierra. Y dice Yahweh, salgan de ahí, pueblo mío, no sean partícipes de sus pecados. ¿Qué está diciendo Yahweh? Que aún en la gran ramera, en la iglesia católica, hay pueblo de Yahweh. Y hay mucho pueblo de Yahweh en estas religiones. No en todas en sí, pero Yahweh sabe. Yahweh sabe, hay mucho pueblo. Y ese pueblo necesita conocer la verdad, necesita salir de la religión. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Yahweh se acordó de sus maldades. La Iglesia Católica ha hecho desastres en la historia humana. ¿Y qué es lo que hizo ahora, hace pocos años, por el nuevo Papa que se levantó? Creó el ecumenismo. El ecumenismo es la unión de todas las religiones. Y yo he hecho un estudio sobre esto. El ecumenismo es unir todas las religiones y que la gran remera sea la cabeza de todo. Y se cumplen las escrituras. Y termina diciendo, versículo 10, ¡ay la gran ciudad de Babilonia! ¿Quién? Roma, la ciudad fuerte, porque caerá en una sola hora, vendrá el juicio de Yahweh. En una hora dice que caerá el juicio de Yahweh sobre la gran ramera. Versículo 6 dice, y denle a ella, Yahweh le dice al ángel de la copa de la ira, denle a ella, esta gran ramera, como ella nos ha dado a nosotros, refiriéndose al pueblo de Yahweh. Golpéenle el doble de lo que hizo ella. Entonces el castigo que viene a la Iglesia Católica es muy duro, muy fuerte. Y termino en Juan capítulo 10. Entonces, para terminar este estudio,
quiero decirles que no hay religión que salve. No hay religión que te lleve a irte con el verdadero Dios. Yahoshua y Yahweh no es religión. Es la verdad de todo. Y hay un solo pueblo, congregación, quejilá, asamblea o iglesia, porque también el término iglesia es inventado por el hombre. Hay un solo pueblo en el mundo que son verdaderos hijos de Yahweh. El ir a una iglesia no implica que seas un verdadero hijo, hija de Yahweh. Entonces, todas las religiones están totalmente contaminadas. Y miren lo que dice Juan 10. El mismo Mesías dijo, hay un solo rebaño y un solo pastor. Hay un solo pueblo y un solo pastor. ¿Quién es el pastor? El pastor de pastores, el Mesías Yahoshua. Hay un solo pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Aquellos que son parte del Israel espiritual de Yahweh. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, miren lo que dice acá. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y vamos a analizar este versículo. El que no entra por la puerta, ¿quién es la puerta? El Mesías, Salvador, Yahoshua. El que no entra por el Mesías en el redil de las ovejas, ¿cuál es el redil de las ovejas? El pueblo de Yahweh. Sino que sube por otra parte. Aquellos que dicen, no, mi Salvador es Mahoma, yo le creo al Buda, yo le creo a la Virgen María, yo le adoro a Jesús. Eso es subir por otra puerta. Adorar o pedirle a falsos santos, falsos dioses. El que sube por otra puerta, que son falsos mesías, ese es ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas totalmente incorrectas. Porque no son verdaderas. Porque hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y el Mesías, Yahoshua, no es religión. No es religión. Si vos estás buscando al verdadero Dios y al verdadero Salvador en una religión, lo podés encontrar porque el amor de Yahweh es tan grande, pero no es religión. No es religión. Y el que encuentra la verdad dentro de una religión, el Padre lo saca. A mí me sacó. A muchos que están acá conmigo y que mucha gente también lo sacó. Y versículo 2 dice, el que entra por la puerta, el Mesías, el pastor de las ovejas, es verdadero. Y las ovejas escuchan la voz del pastor y la siguen. Pero la voz de un extraño no la sigue. Los verdaderos hijos de Yahweh, las verdaderas ovejas, escuchan al verdadero pastor y le siguen. El verdadero Mesías y le siguen. Pero a los extraños, falsos mesías y falsas doctrinas y falsas religiones y todo lo que hoy en día es un engaño, no lo siguen porque conocen la verdad. Entonces, para terminar, ¿quién soy yo o quién creo yo? Yo creo en el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra. Y creo en su Hijo, el Mesías Yahoshua. Y creo en su palabra. Y creo que al aceptar al Mesías en mi vida, aceptar su sacrificio en mi vida, he recibido su espíritu y he tenido una nueva vida en él. Y si hoy me dicen en quién crees vos, si me dicen qué religión tenés vos, yo no digo ni soy cristiano, ni católico, ni ninguna religión. Le digo que soy parte del pueblo de Israel de Yahweh. Ese Israel espiritual que tiene el Hijo, que tiene la Torá y que tiene el Ruach. Entonces yo me comparo como a esas 10 vírgenes
que 5 eran prudentes. Tenían la Torá, la palabra, y tenían aceite, el Espíritu Santo. Y esas mujeres, que son pueblo, las mujeres representan el pueblo, la congregación, la quejilá, tenían la palabra y el aceite. Tenían la palabra y el Espíritu Santo. Tenían la lámpara y el aceite. Entonces, hoy el Padre me ha transformado y me ha sacado de toda religión. Porque aún el cristianismo, que son los que se acercan más a la verdad, están contaminados y necesitan ser restaurados. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Sé que para muchos quizás es un tema que te confronta, pero es la verdad. Y la verdad duele, la verdad confronta. La verdad te pone un espejo y te hace ver cómo vos hoy estás parado delante del Creador. Así que Yahweh nunca formó una religión. El Mesías nunca enseñó una religión. Y lo que tenemos que entender, que el Mesías Yahoshua, cuando regrese a buscar a su novia, no va a venir a buscar una iglesia. Porque el término iglesia es un término religioso. Él no va a venir a buscar una denominación. ¿Cuántas denominaciones hay? Bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, están los cristianos, los católicos llamados también, están los católicos estructurados o ortodoxos, y están los católicos que ahora no recuerdo el nombre, a ver si me ayudan. Los católicos que ahora hay muchas congregaciones católicas. Bueno, se me fue el nombre. Que ellos usan instrumentos, invocan al Espíritu Santo, que sería como una iglesia católica reformada. Entonces, todas estas religiones, iglesias, son estructuras de hombre, son creación del ser humano, y que están totalmente engañadas y que tienen mucha contaminación pagana, babilónica y algunas satánicas. Entonces, cuando el Mesías regrese, no va a venir a buscar una religión, no va a venir a buscar una iglesia, no va a venir a buscar una denominación, va a venir a buscar unas vírgenes que estén en santidad, que estén guardadas para Él. Y eso implica que no tengan nada de religión. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado. Damos gracias al Padre entonces por este estudio. Quiero hacerles recordar que he vuelto a usar el canal de YouTube Eric Tiseira, donde un tiempo subí estudios y ahora volví a subir todos los estudios que estoy dando en Facebook. Para aquellos que quieran estudiar a través de YouTube también lo pueden hacer, y para poder compartir a otras personas. Esta semana una hermana me hablaba de que hay unos hermanos en Cuba que solo YouTube pueden usar para usar el canal y no Facebook. Entonces es una herramienta que uno puede llevar estos estudios y ellos poder recibir de parte de Yahweh por medio de YouTube. Entonces es un canal, es una herramienta que hay que aprovecharla para poder ser de bendición a otras personas. Así que tengan un día de reposo bendecido, que Yahweh les bendiga, que tengan buen fin de semana, y nos vemos en otro estudio. Shalom.